Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a continuar y vamos a dar por terminada nuestra sección dedicada a las presentaciones personales exitosas. Si recordarás, en sesiones anteriores estuvimos hablando acerca de la estructura de esta presentación. Cómo es que yo como ponente debo de tomar en cuenta estos consejos con respecto a el diseño y la preparación de la presentación. Es decir, establecimos que es muy importante tener un objetivo claro, los puntos clave, cómo es que yo voy a visualizarme, ¿verdad? Cómo es que yo voy a verme a mí mismo y al grupo en general al término de la presentación. Hay que hacer una especie de resumen y además hay que tomar muy en cuenta un cierre de presentación en donde nosotros estemos induciendo a la acción. Bien, estas son características importantes que nosotros debemos de tomar en cuanto a la preparación. Sin embargo, otra parte muy importante de una presentación exitosa está constituida por la manera en cómo yo lo expongo, por la manera en cómo yo me conduzco en el escenario, en el salón, en el momento y en la situación. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a revisar algunas características, puntos clave, elementos como lo que se debe y lo que no se debe, lo que podemos evitar, lo que definitivamente debemos de dejar de lado y lo que debemos de aprender, o bien esos elementos a los cuales les debemos de poner mucha atención. Eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. Acompáñame, por favor, vamos a empezar. Como te podrás dar cuenta en la lámina que tienes en este momento en tu computadora, en tu monitor, hay una lista de varios elementos de cosas que yo debo de tomar en cuenta. Por ejemplo, hay que evitar durante la exposición las malas posturas o bien las manías, ¿verdad? Hay que aprender, por otro lado, a convivir con ruidos y distractores. Mira, a lo que me refiero es a lo siguiente. Recordarás que tuvimos ya una sesión en la que hablábamos acerca del lenguaje corporal. Evidentemente, esta es la entrada. Evidentemente, este es un elemento muy importante porque cuando yo estoy exponiendo y tengo los brazos cruzados o bien estoy en una esquina únicamente del salón y de aquí no me muevo y más bien estoy pegado hacia atrás, eso está mandando un mensaje hacia mi público, que probablemente tú me podrías decir, bueno, pero en realidad ellos no saben mucho de esto de el lenguaje kinésico. Entonces, bueno, si yo me siento más a gusto en el fondo del salón o replegado contra la mesa o sumamente en movimiento únicamente ahí al lado del pizarrón, pues los demás a lo mejor no se van a dar cuenta. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, influye e influye de manera importante, porque aun y cuando los demás, es decir, tu público, no tenga esta información del lenguaje kinésico, los mensajes ahí están y probablemente no los puedan ellos interpretar o no puedan ellos obtener el significado así tal cual, concreto, real, y sin embargo les va a aparecer una exposición, una presentación extraña, rara, diferente, aburrida, tediosa, poco entretenida. El expositor o yo como expositor debo de buscar la manera de interactuar, ¿sí? Lo más que pueda con mis públicos. Por ejemplo, cuando tú vas a un concierto de música, hay artistas que tienen un excelente manejo del escenario y entonces se van moviendo y no importa que tengan incluso público atrás, buscan la manera de voltear, tener un contacto visual con ellos, hablan con ellos, se acercan al público, se retiran, se mueven para un lado y se mueven para el otro. Cuando yo o cuando tú vas a un concierto con un artista que tiene un buen manejo del espacio, sientes o por lo menos tienes la sensación, la percepción de que ese artista sí está buscando la manera de acercarse a su público, a sus fanáticos. Cuando encontramos artistas, cantantes, que están con una guitarra, sentados en una silla, claro, es su estilo, y a los artistas se les permite y se les permiten muchas otras cosas, pero quiero decir, cuando el artista únicamente está sentado con su guitarra y permanece en un solo lugar
en el escenario, de repente se puede llegar a sentir un poco tedioso el concierto o te puedes quedar un poco con la percepción a manera consciente o inconsciente de que ese artista realmente no convive con su público. De hecho, cuando leemos la reseña al día siguiente, podemos leer frases como tuvo una gran participación con su público, se acercó, tuvo contacto con ellos, bajó del escenario, ¿verdad? Metió ahí medio en problemas a la gente de seguridad, pero no importó, bajó del escenario, firmó autógrafos, tiene mucho más disposición para salir, ¿verdad?, de su escenario de la tarima y entonces entrar en contacto. Y eso es comunicación interpersonal. Ahora bien, si cuando yo estoy exponiendo no tengo un buen uso y manejo del espacio, esto hace que la gente se vaya aburriendo. Si además mi tema es un poco difícil o de un nivel elevado, si a eso le sumas que probablemente el público que yo tengo tiene demasiados distractores, como los celulares famosos, como las puertas que se abren y se cierran, como el teléfono que suena incesantemente, como el ruido de afuera de la calle, del medio ambiente. Hay elementos que probablemente nosotros no podamos controlar. Si a eso le sumamos que yo estoy estático, o bien que tengo los brazos cruzados, o bien que no me muevo lo suficiente, eso va a colaborar todavía más para que el público receptor vaya perdiendo el interés. Recuerda que esto es importante. Nosotros como exponentes debemos de tener mucho cuidado en siempre mantener la atención del público receptor. En el momento en el que uno de ellos se va, y por se va quiero decir cuando tú te das cuenta que ya no te está poniendo atención, que está pensando en otra cosa, ¿eso se puede? Sí, claro que se puede. ¿Cómo puedes tú desarrollar esta habilidad? Primero, a través de la experiencia. Esto es de ensayarlo todo el tiempo. Mientras más presentaciones tengas tú, mientras más te expongas a esta experiencia, vas a obtener mucho más herramientas, habilidades, ¿sí? Las famosas tablas que te van a permitir observar, percibir en un momento dado quién está desatendiendo y quién sí está poniendo atención. Esto es importante. Bueno, el uso del espacio. Además, como expositor, es también básico que nosotros aprendamos a trabajar y a convivir con algunos distractores. Imagínate tú que de repente estás dando tu presentación y por la razón que sea entra una secretaria y entonces se acerca a una de las personas que tú tienes ahí, que son uno de tus oyentes, y le dice algo y entonces se le contesta y algo escriben y si tú no tienes la suficiente concentración, va a ser muy fácil que este distractor, ¿sí?, pequeño o grande, no importa, haga que a ti se te vayan las ideas. Si yo no estoy lo suficientemente enfocada y concentrada en lo que estoy diciendo, es muy fácil que la entrada de una persona nueva a mí me distraiga. Y eso va en detrimento de que tanto de mi presentación como de la seguridad que yo estoy manejando. Mientras la gente pueda comentar con la secretaria, darle instrucciones rápido porque a lo mejor es, no sé, un asunto importante. Bueno, mientras eso sucede, yo tengo que enfocarme en lo que estoy. Y te voy a dar un consejo. Normalmente, cuando empezamos en esto de las presentaciones exitosas, hay gente que te recomienda que logres tú desarrollar la habilidad de borrar aquello que te distraiga, borrar aquello que te incomoda, borrar aquello que te intimida, ¿sí? Permíteme contarte, por favor, una anécdota. Alguna vez dando un curso de capacitación en una empresa, era básicamente los primeros cursos que yo daba. Y de repente, en este curso de capacitación, como éramos un equipo de 7 capacitadoras, constantemente nos evaluaban. Claro, iba a ser mi primera evaluación. Yo sabía que en un momento o en otro, alguien iba a entrar a evaluarme. Bien, yo sabía que me tenía que concentrar, sabía que este era un punto importante de la evaluación.
Por lo tanto, me mentalicé y dije, mira, si tú ves que entra una persona ajena al grupo sobre el cual te estás dirigiendo, únicamente bórralo de tu visión. ¿Qué quiere decir borrarlo de mi visión? Significa que nada más voy a evitar voltear hacia el lugar, hacia el espacio físico que está ocupando esa persona. Y además me voy a olvidar yo de que él o ella están ahí. De esta manera yo me mentalicé. Evidentemente estaba yo dando el curso y entró una persona que además ocupaba un nivel jerárquico sumamente alto en aquella empresa. Si yo no me hubiera mentalizado, si yo no hubiera hecho consciente, primero, la posibilidad de que esto ocurriera y segundo, mi capacidad para enfrentarlo y sacar el recurso necesario para salir adelante. Entró esta persona, recorrió prácticamente toda la parte de atrás del salón, se sentó en un lugar que quedaba más o menos cerca de donde yo estaba y permaneció aproximadamente 20 minutos. Lo que yo hice fue empezar a caminar hacia el otro lado, moverme de una manera sutil, de una manera delicada, que no se notara tampoco que estaba yo huyendo literalmente, que así era como estaba sucediendo, pero bueno, traté a través de mis movimientos corporales que esto no se notara. Más bien permanecí concentrada en lo que estaba diciendo. Empecé a hacer preguntas con el público, ¿sí? Me moví en el espacio que yo tenía y sobre todo mi campo visual evitaba constantemente voltear a ver a esta persona. Afortunadamente en aquella ocasión salió bien, ¿sí? Estos son algunos consejos que yo te puedo dar. Si estás de por sí nervioso, pero no tomas en cuenta que esto te puede ocurrir, entonces no tienes un plan B. El plan B, que también viene aquí en esta lámina que ustedes están observando, es eso. ¿Qué pasa si? ¿Y qué tendría yo que hacer cuando? Ese tipo de situaciones me las tengo que formular constantemente.